Maisha pa Cuba. Kwa yote sema ilipo Rivera, abe umaka atendione de fora hapo kana Felipe, voy a la escuela primera con Abe, está esa venimos ando pirema kwa kwenye ya esa kopika de bebe técnico de escuela de venimos ando kwa ya sasa ina sei fijare kuna inte y enfermo Nyandero bepepe ama komisa impinga ya chata para página ya pero para que yo tenga y yo puedo enviar de bien. Bueno, vamos a hacer esto en forma bilingüe, de poluta guaraní, poluta castellano, a chacata joven, mi madre que acuña de la guaraní. Tengo que ver, me te iba que se acuerda se mandó hay cosas hoy mi Cuba que era moda hasta adelante doy guapo naiva esta caponera siempre puedo la guaraní eso tiene que andar llamo parece a veces que en el gimnasio a me hay que a yo pago con el girano desde fuera a él me coge a bebé tenemos que estar con esa dice canciones para el amor que tenía que está guaraní a veces algo como ejemplo vamos a dejar a Felipe Enlace, a Nueva Enlace tiene con Felipe con una de sus palabras. Bueno, hablar de guaraní es hablar de Paraguay. El Paraguay no se le puede entender sin el guaraní tampoco se puede entender sin el Paraguay. Por más que también es hablado de Argentina, también es hablado de Brasil, de Bolivia, las circunstancias no son las mismas. Apenas de Uruguay esta está con la gente. Viajar a Argentina, me pregunta, oye, Uruguay, agenda la tipo, esta interesa pisar Uruguay. Vayan a estar invertidos. A mí a pisar que yo Paraguay, yo Muñaré, a Uruguay por Monta, Uruguay por Corrientes, Chaco, Misiones. Hoy estaba por Buenos Aires, al pobre. A pista hace, oye, Uruguay, guaraní. Hanya las actividades que habían en el mundo, ahora, yo tengo imando, mi junta Fernando, la gente que tenemos nosotros a fin de tiempo, aquí un de castellano. La gente que sabe, va a ver, ya me está por fin, y ve para nada, y va a ser mi dinero y nada más por otro. Ahorita quizás ver que por Uruguay y Guaraní, nada de esperar, Uruguay Guaraní no portugués, no volver a ver que es portugués. Asumimos y ahora ni el proceso de Paraguay, Guanajuato, Arequipa, Brasil. En realidad de Bolivia me departamento de Cordillera, de Paraguay, aquella pinta de Pepe. A veces Chirulí, Tarica, Beni, Pando, Santa Cruz, a Mirgo de Guaraní. A mí me Guaraní, que era Cuba. Niña mujer que tiene Cuba, acá como dice una docente acento, muy leve, añadida muy bajo, añadida en Uruguisa, acá en Uruguisa, añadida en Canamiri, acá en Camiri, añadida en Cuba Pensago, la entrada en ella está en Paraguay, la está en Vivo, acá en Vivo. Ya ella es casi mirentaja, es casi mirenta. Hace el órgano. Amor, ya yo que está ya en esta gente que era esta carta en el medio, así me parece esta carta para la niña de Cuba. Son las formas dialectales de la literatura, son dialectos de guaraní. Hay un idioma guaraní, pero este idioma guaraní asume formas regionales, que es lo mismo que ocurre con el castellano. Aunque podamos ver España, también estaba en la por el cual se llegó a España, a veces el grupo de español, niña mujer de Cuba. Esperamos que hablamos tampoco de la tratábamos Argentina, donde llegó a estar en el equipo ya mucho que se recuerda de casi, lluvia, a pesar de que es castellano, castellano, a veces en el día no también chileno, ya muy llegué,
cama, ni ella puede llegar un cubano, ni llegar a castellano, y ya puede llegar a llegar uruguayo. Pero en el fondo es castellano. Así también ocurre con el guaraní. Hoy, en la región guaranítica, esa llegó con de Cuba y Mercosur, además después que Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, a Uruguay, a Uruguay que tiene que pasar a Guazú, que es una especie de inventario, de intento regional, a donde se puede meter 11 millones de Cuba guaraní dentro de la región guaranítica. Añade a Peñamela Paraguay, Peñamela de Tabeo, Peñamela de Tami, esta pizarra de Cuba. Cuando entramos de 70% de Cuba Paraguay de Cuba guaraní. Sea el Cuba con una venta de arey, donde hemos procurado y por Peñamela, ya hemos visto estos millones, no bajar de 6 millones, 109.000 a que sabemos de 70% de envíos de Cuba guaraní a la Peñamela de Tami. Hoy, la pensamos que lleva guaraní enormemente. Hoy mi sea castellano era fácil aplicar en Cuba. 35% de la población de Paraguay, algunos de 40, las estimaciones siempre están vinculadas a los resultados de estos últimos censos, es monolingüe guaraní. Para esta gente, guaraní, Cuba, era guaraní, nación de Cuba. Y el problema es que esta es una sociedad injusta. Una sociedad que no supo comprender a un amplio sector de la población de Paraguay, de casi el 40%, que se comunica en guaraní. APM de Chimea, APPF, Guapuyaco, APM, Catetepe, Puruma, no Cuivea. Estás en la comunidad que está pequeña entre Cuba, a clase guaraní. A un día, no muajé, no mi papel, castellano, oye, oye, muajeo. Es decir, hay información que el Estado siempre administró y lo hizo en castellano para los hispanohablantes. El porcentaje se calcula que el 28% de la población de Paraguay es monolingüe castellano-español. 28%. Y es una cifra menor. Hasta que tienen de ella es castellano, ven una vera, ven tuistra vera, ven najani. 70% Paraguay habla y entiende guaraní, 35% es monolingüe guaraní. Entonces ahí surge la pregunta, muchas veces cuando nosotros que nos dedicamos a guaraní, la gente nos dice, hacer ya es mejor, oye, cargame guaraní. Imagínate, para evitar en el primota, ya está en Estados Unidos, me guaraní, ya está en Alemania, ya tengo que hacer más para votar en Estados Unidos. La mayoría de Copaco hace guaraní. Unos cuantos son los que han tenido la oportunidad, muchos de ellos buscando mejores condiciones de vida, han tenido que emigrar a Estados Unidos, a España, Italia, con un enorme desagradable y el deseo de en 5, 10 o 15 años volver. Han sido muy pocos los que se han ido y se han quedado. Y los que han ido, más que nunca extrañaron ese gran factor de identidad que es el idioma guaraní. Ellos vamos a ir a Estados Unidos ni es guaraní, mejor España pero ni es guaraní, Pepe Magatón ni es guaraní. Aunque un grupo apenas ayer cuando Yandel de Chihuahua, de Yapoa, Penda Chihuahua, y Yamuche, Yanelite, la Ourirema, de la Besaga Ourirema. Sin embargo, dentro de ese concepto que les decía, hay una desatención, y esa fue la razón por la cual estaba preguntando al profesor. Para confirmar, en 1996 fue cuando acá, en el caso del profesor Ortega, lo que el nombre es el recuerdo que estuvieron en esta primera promoción, y muchos otros están, sus profesores hoy acá, el profesor Ortega, de lo que estoy viendo, estaba creo que la profesora Nilma también, que ya forman parte de ese grupo de gente que se formó a lo largo de tantos años. Estamos hablando prácticamente de 30 años de trabajo aquí en Tomasí. Así también acá en Atirán, acá en Pena, en Los Mieteros, en 1 de marzo, en La Pucú, acá en Ayala. Son
distritos de este departamento cordillera, donde el Ateneo lleva trabajando hace 30 años formando docentes, en primer lugar profesores, luego a los licenciados hoy, a la gente que ya aquí en Tomatí hizo la maestría, y también para orgullo de Tomatí, ustedes tienen acá a un grupo ya muy importante de doctores en lengua guaraní, que como mínimo han estudiado 8 años para llegar a ser doctores, habiendo presentado su maestría y su doctorado tesis totalmente en guaraní, con más de 100 o 150 páginas, totalmente en guaraní. Y que tu libro ya fue. Le vas a la escuela ahorita acá y que tu pa, y me la emba gente aquí, ya puedo hablar guaraní me ahí. Que tu allá guaraní me, que tu en castellano viene puedo hablar guaraní me. Ahorita acá ya andé, que ya ne ya no hay que tu libro. Pues me la emba gente que tu allá es muy Estos 38 años que el Ateneo cumplió el 23 de septiembre pasado han sido años donde nosotros como institución aportamos a la formación de recursos humanos. Es decir, nosotros no creemos en que el guaraní va a sobrevivir y no hay gente que para ese efecto no se prepare. Tenemos que tener gente preparada en todo sentido. Y uno de los sentidos es justamente la gramática. Que muchas veces la gente le hace la contra a la gramática, no los gramaticalistas, mentira. La gramática es importante, porque esa gramática es la que a nosotros nos permite después comparar el castellano y el guaraní y decirle al papá, decirle a la mamá, decirle a nuestros hermanos, los ciudadanos, o yo hablo, está en un especialista. Ya en la cambio como podría haber con una interés, han asumido yo hablo y son dos idiomas tan dispares, tan disímiles, tan diferentes, que solamente se da una especie de magia en la mente del paraguayo cuando somos capaces de hacer lo que yo ahora estoy haciendo. Estoy hablando en este momento castellano, a cuando hay que hacer la de guaraní, paité, para esa idea, a peme, a peme, a sacarme a ella. A cuando una gente dice peme castellano, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que haya más gente. Y es lo que yo estoy mirando acá en este auditorio, en este espacio donde está mucha gente joven. Eso es importante. Es decir, lo que en algún momento uno podía haber pensado que eso era para gente de edad, para gente mayor, resulta que hoy muchísima gente que termina sus estudios en los colegios optan por estudiar guaraní. Y han conseguido espacio para trabajar enseñando, siendo docentes. Apenas de cotería ya tenía esta vez. Y vemos a pensando ahí, y han dirá pillo coseo, a oír mi arte. Nosotros no podemos negar. Yo soy uno de los que sostiene que la gente inteligente no tiene que llegar a ser la mayoría en Paraguay. Porque es un peligro para los políticos. Porque al político le conviene la gente sabia. A la Itaúía vender por tabla, a la Santa Gizari, a Doña Dumojay, a Peñarandó, a la gente de ella como hay, ¿verdad? Entonces, el Estado sistemáticamente usó el castellano para mantener fuera del sistema a más de la mitad de la población de Paraguay. Hay algo que en la estadística no aparece. ¿Cuáles son las razones de la deserción escolar? Y la mayoría le va a decir problemas económicos. La plata de la gente, sobre todo el virus. Yo acepto que es un problema social, ¿Cuál es el otro problema? Problema de salud. No estés mío y estaba en Ceboquí, yo, Tallarecoy, tengo de Haita, están negativos llamando problemas bucodentales, problemas de yodo, problemas de nutrición. Vamos a poner todos los problemas y decir que hay problemas de salud en el Paraguay. También en muchos lugares hay problemas viales. Esa horquilla de ahorita Pérez y la ciudad de Cuba le pueden ser más de ver. Allá habitantes de Manderoga, por Ejara, por Espera, también trabajamos por la Primara, después para allá. Y aparece ahí un problema de que la gente deja la escuela, deja el colegio inclusive por esas dificultades. Hay lugares donde la gente hasta hoy tiene que caminar 1, 2, 5 kilómetros, 7 kilómetros para llegar de su casa a la escuela. O lleguen a un dinero. Bueno, esa es una razón que el propio ministerio en su momento decía, por eso la gente abandona la escuela. Pero nadie nunca quiso decir que la razón más importante es
Y a ese niño guaraní hablante cuando fue a la escuela y no entendió nada, ¿qué hizo? Dejó la escuela. Pues ya entendió. Y esa fue una manera sistemática, perversa, de atentar contra los derechos humanos en el Paraguay. Atentar contra los derechos humanos no solamente puede ser el tener que haber pasado por la tortura, o tener que haber pasado por persecuciones. Atentar contra los derechos humanos también es cuando no se respeta al guaraní hablante, que tiene que recibir educación en su lengua materna. En su propio país, el guaraní hablante es una especie de paria. Esta pisada es su invi, virore invi. Ape castellano, menguaná, te hablo, y así ya digo, pues, castellano, menguaná, guaraní, menguaná, etc. Voy a ponerle algunos ejemplos que yo suelo recordarles a todos. Y parto yo siempre de mi experiencia. Yo nací en Asunción. A los 3 meses, mis padres, con problemas de trabajo, tuvieron que volver, en este caso mis padres, a su zona de origen, un lugar muy distante llamado Yupí, en el departamento de Cansapá. Arojo, esperamos los apuestos del mes de Ruta Trigaché. Arojo llegué hasta Yupí, Monvirima, Ovitu, Monvirima, Monvirima, y esperamos las apellidas. Bebe 3 días más, no voy a imaginar. A 12 horas de viaje, 3 días para ella por la operación. Llegamos y nosotros tampoco vivimos en lo que se llama la planta urbana, en el centro de Yupí. Si Yupí ya era el infierno, nosotros decimos yo viví unos cuantos kilómetros del infierno, en una compañía de Yupí, que se llama Ibabitu. A ver, acá, hace 6 años, ambos tipos de Iteo, una semana antes, coincidente con el inicio de la clase, iba a ser el mes de febrero, nosotros volvimos a Fernando de la Mora. Pasé prácticamente 6 años de mi vida allí en el fondo de Cansapá. ¿Qué es lo que yo escuché? Yo escuché inglés, yo escuché francés, yo escuché portugués, yo escuché castellano. Nada, ni una miserable palabra. Van a decir las mineras. Se va a ñeje, guaranime. Oye, ñeje ya ese, va a guaranime. Aba ebe se hace en duda, pero guaranime. Yo crecí siendo guaraní hablante. Y cuando volvimos nosotros acá a Fernando de la Mora, mi abuela, yo siempre recuerdo a mi abuela, porque yo era abuela de mi hijo, a decir, ajá, no es ahora, no huevos, ella que se yajata con Ana, era rotata, y mi pregunta más dejó la escuela. Y allí yo recordaba siempre una frase que mi abuelo me hizo escuchar muchas veces a lo largo de mi vida y me generó una especie de pánico. Yo podría decir hasta de angustia y de miedo con respecto a la escuela. Él me decía a mí, antes de llegar a la escuela, empezaba a cortar gente de Jeruí. El cortar gente de Jeruí, estás a llevar a gente. A la escuela me que volver a ir gente. Acuerdo la una semana antes de volver, la abuela se era iba a ser ya a la escuela, pero no está. Ustedes no van a creer que una semana entera yo pasé teniendo fiebre. Voy a que vivir la jata más la escuela, para que pueda seguir la gente, hacer de que añaba la gente. O la jata la escuela, porque la gente se bueno, llega el día el día en que empieza la clase, y como es tradicional, en el espíritu de mi abuela, luego a empezar a romper las 6 de la mañana, caigo a las 5, pero los demás la escuela no me primero, lo botan a veterana y voy. Ahorita empieza la primer grado, se escucha el número primero, segundo, a primer grado, así era jaja, piensa, en un distrito, dice por la fija, dice por aprender la cuenta, ni que de mí haga con agua. Primera instrucción, debe la tener la mano. Aunque no dice, mi eo o veta en la estamita, y de ya igual. Porque paiteta y viene y tú vas a decir, a mí me sé paiteta. Andé zeta hija, me zeta bebé, y corta la formación, dice, a mí me que llegueta. Porque llegueta a la escuela, y a mí tú o ya se volvió que había preguntas a hacer bajo. A mí que deben hacer mañana 6 metas con ave. A ver, quieren de 6 metas, mañana te dicen que no hay oír el 10. Ahora, segunda lección, pero la tercera tú dices, usted que está ahí, cuya cada ella un monotía. Ahí cuya cada ella un monotía, sea la señorita, la maestra ni la profesora, señorita. Bueno, tal cual dice Javier Tercer, o una otra partida de mitad y un cero cambio,
Pero que llegué con la sarandí, hacen varios, pues se echan a hacer esta mañana, hoy veo las abuelas, aquí llegué. Primer problema solucionado. Segundo problema, o venga, hay como problema ya para hoy, porque si en el tema no ya uno tienda con la cara. Ahora como mira yuruja, o sea la yuruja, la sigo una miserable palabra no entender la de mañana se yuruja, ya, cuando te ve, te mando a dice la sepia, pues, en el demonio de la, y vamos en castellano, hacer una miserable palabra no entendéis. Esa sensación, yo les digo a ustedes que en algún momento cuando están en una sala de clase, con ustedes que son bilingües siempre tengan presente que hay criaturas que no tienen esa misma habilidad que todos los que ya estamos acá tenemos de poder comunicarnos en guaraní y en castellano. Mi drama fue terrible porque yo por más que intentaba, no había forma de entender. Y yo me daba cuenta que después ya la gente comenzaba a burlarse de mí porque un capaz y me dice, así años por la vez, a ni por a como siendo a responder y no me voy a dejar a ver, hay puta gente. Por se castigaba cada día un asiento más atrás, anda, ahí está tu cuerpo en la pared, que antes está haciendo poco, estábamos en la pared. Y en una de esas yo a los 2 meses más o menos me rebelé. Es una sienta que arriba, el aseguro, dejamos ahí para abajo. ¿Qué fue capaz de hacer? Hoy voy a hacer una mujer, le siento que tú ya estás que hacer, otra para obligada, ayude la cosa. A los 3 meses más o menos, yo aprendí una sola palabra, que era bueno. Bueno con mi labial, bueno con qué. Bueno, a mí a veces bueno para ya, bueno, ya dice, bueno, a veces bueno me metí. Y les puedo asegurar a ustedes que yo tardé 3 años. Y si no hubiera sido por el ciclo de mi padre, yo hubiera abandonado la escuela. Porque no había peor tortura para mí que venir a la escuela. Era una tortura. Y yo le voy a poner ahora otra imagen, que probablemente muchos de ustedes habrán visto. A la mañana temprano, a la tarde, José puede dejar a joven, oye, yo puedo pisar, puede dejar a ti, o mi país puede dejar a o a Maika, a va a poner en el pico, ahora mismo. Mi mitad, mi mío, se juega, oye, o ahora mismo. Ya, ¿y qué hubo a ver? Oye, mañana en Cuba. Ya, ¿y qué hubo tiene que ver? Castellano. Oye, me tengo que puede dejar a castellano, de mi mujer empieza ahí. A veces, añadir, ya coñe, o un día avisamos de dejar a Pauqueme, no hay guaraní, yo mismo la de vos, ahora es el guaraní, no queda ya con la mitad y para quizás son baiteros, siempre no ya guaraní, me recreo que hay pata, sabía que hay pata, porque lleguemos de dejar castellano, castellano, no. Hoy con la pues a la cara, pues tener guaraní, me dice y fuera, ni gustará ese guaraní, porque llegué castellano, castellano, no. O para la clase, ni hacemos cabe. Hemos algo, ni ande agua que llegue, ni ande agua que llegue, y que llegue más guaraní de poco. Esa es una realidad paraguayo que nunca tenemos que perder de vista. ¿Verdad? Que el sistema mismo intentó eliminar esta identidad de la que nos habló el doctor Ignacio hace un momento. Hay un riesgo y hay un riesgo en la medida que nosotros dejemos de hablar guaraní. Entonces, le voy a poner estos ejemplos que les decía. Parece la misma cosa, pero cuando ustedes le escuchen a una criatura o a un joven o a un adulto pronunciar ciertas palabras y pronunciarlas con error, entiendan que es porque no aprendió bien castellano. El problema del paraguayo no es el guaraní, porque el guaraní habla paraguayo. El problema está en que nosotros le queremos culpar al guaraní y decir que por culpa del guaraní no hablamos castellano. Error. No hablamos castellano porque no nos enseñaron correctamente el castellano. Y de eso no tiene culpa el guaraní. Entonces, esa criatura que no aprendió bien el castellano en algún momento no pudo adaptar algunos fonemas del castellano de Iboria guaraní. Yo siempre tengo grabaciones, una de ellas que se hace una semana, justamente en el lugar donde yo crecí.
que era Yusí, grabándole a una persona. Estábamos a la fiesta como para comer algo y yo le escucho muy bien a una persona decir, Eruche Sideo, Leila Sideo. ¿Qué botas Sideo y ahí su lado? Me sabe, bebé. Hasta ayer, lo que hablo ahí en serio, ¿verdad? Yo paraba, pero la tengo que ver que es Sideo. Entonces, agendó la uno allí, ahí botas Sideo, que voy a grabar. Ahorita la Sideo. ¿Y saben por qué se produce eso? Porque la F no fue acomodada. Se hace que escribe la hipori, A, C, E, G, 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 I, la hipori F. Apenas en Sarai, yo ya puedo que se para anime la hipori F. APF de Coya, se hace S. Aunque ahora está en la villa de Yujuta, entenderá que se acuerda, ella es siambre. Oye, va siambre. Vamos a ver, yo voy a siambrera. Añadir el profesor, añadir profesor a profesora. A veces no hay nada. Hacer la bella cuina. Profesor, profesora. La F no existe en guaraní. Ahí está. Bueno, el abogado, el profesor sabe. Él va a decir Lemón Felipe, mira común. ¿Y por qué? Porque esa criatura no aprendió castellano. No se le enseñó. Y en esas circunstancias, allí ya hay una diferencia. Si yo quiero que hable bien castellano, que se le enseñe bien castellano en todo caso, porque no le culpemos a hacer guaraní. Él habla guaraní, su problema no es guaraní. Otro caso, la L. La gente bebe en Duramos, le dice, ay, bebe almacén, dice o almacén. Oye, alquilaje, oye, alquilaje, oye, alquilaje. A mí va a da iku oye jureilla, najani guaraní un de cori PL, a PL de cobia, que ande de PL, R bella por el guaraní. De pescado peña en el grupo diccionario de Pechuta, 10 palabras con L, a la tienda de guaraní, me apetece verle callar o callado dice bastón, al le un francés, el del callado dice le pilluya es pireyúa, le o un francés, el idioma de moda en el 900 era francés y todos querían ponerle algo en francés. Le shine, y shine bama. A pesar de que gusta alimenta castellano, peruano. Andas ahí hoy guaraní, pues ¿qué no gusta guaraní? Limeta, botella. Es decir, van a encontrar 10 palabras. Y esa es la muestra de lo que muchas veces los que están en las cuestiones pedagógicas no quieren considerar estos problemas que tiene el uso de los idiomas. Y es sencillamente porque los técnicos que están tratando el tema no están especializados en el tema del bilingüismo. Recién acabo de usar una palabra que le voy a pedir a ustedes que donde quiera que estén, le pongan oído. No hace falta decir allá en el fondo de la campaña, que Paraguay es chévere, y que en la boca de un guaraní hablante, la palabra problema no existe. Acá es polema, P-O-L-E-M-A, polema, tuizá la polema, haya polema, gente. ¿Por qué? Porque las dobles consonantes del guaraní son solamente 6, G, B, D, G, D, Re. Ande por y B-L, ya era más blanco, B-L brazo, C-L clavo, C-L plomo, F-L flaco, F-L frazada, G-L glauco, G-L gramo, P-L plano, P-L prado, bien de por y guaraní. Ese es como esta bella equivocada, no nos anda Entonces, cuando escuchamos que alguien dice problema, tenemos que entenderle sencillamente que es guaraní hablante y que no acomodó los fonemas dobles, las consonantes dobles. ¿Eso tiene solución? Tiene solución rápida. 10-15 días practicando palabras como sílabas compuestas, en 15-20 días, si una criaturita le va a pronunciar maravillosamente. Pero ¿qué demuestra esto? Que el método que se aplica no apunta a que el alumno aprenda a hablar correctamente castellano y tampoco ocurre con el guaraní. Mi amiga gente que está en ella es chaguado. Y en ella le llegaría que elección a la gente indeleble. Ya a paraguayo indeleble. Indeleble. Consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. No existe la doble consonante la ble. La perrecorriente leu.
Imposible, se dice la imposible, se dice la imposible. Y no es que no quiera decir no puede, porque fonéticamente no adaptó ese fonema o ese par de fonemas. Da yo llevo tabu, diga tuine, añepitiwana sube o zeta sube. Otro caso importante para que ustedes se den cuenta, porque hay algo que a mí me llama mucho la atención. Dentro del proceso de la negación de la identidad está la negación del guaraní. Probablemente yo salgo o aquí con ustedes les pregunto qué idioma habla y hablo castellano. Y guaraní, en realidad no hablo guaraní, yo hablo separado, guaraní no se cree. Eso es lo primero que le sale a cualquiera. Ya se metió un chip acá. El guaraní cuesta y yo hablo separado. Entonces, ¿qué es lo que yo, David Galeano, hago cada vez que me voy por allí? Le digo a todo el mundo, le desilusiono a tanta gente, le descorazono a tanta gente cuando le digo tampoco hablamos castellano. Nosotros hablamos, yo pará el castellano. Porque el guaraní no puede, en este caso, quedarse atrás. El guaraní también tiene que mostrar presencia de seco en vez de castellano, vea ahí. Vengo que se produce, que veo una picotay, que hay meme castellano, vea ahí. Y le voy a poner acá en la situación siguiente. En algún momento, esta mañana, hace un ratito, o ayer, o en la semana, todos los que están acá, en algún momento, usaron la terminación na en castellano. Y dijeron, venina, andate na, contale na. Apenas cuando hay castellano, veamos guaraní. Apenas hay de ni na, veamos de yo parada. Vení na, vení a castellano. O ven, o venga, vean que castellano hueco, peñadilla muy propio guaraní, que hueco en mi guaraní. Si la orden es forzada, le decimos a la gente, vení que traerle, que llevarle, que amarle que tengo guaraní, que yuque, que deque, que yapoque, que anda ahí castellano. A ver, castellano ya el curvo, a ver, ya vayan de venir, que mañana llevarle, que para que yo paraba. Y mezclamos los dos y decimos que nada, decirle que nada a tu mamá. Traerle que nada si lo encontrar, llevarle que nada papel que te dice, que nada. Apenas yo parar. ¿Quién en algún momento en este grupo no usó ni co ni yo en castellano? Yo ni uno sabía. Lo. Y yo también. Y vos lo, y yo también. Apenas castellano. Ando yo parar y ver. ¿Qué pío querés? Pío. ¿Te pío guaraní? ¿Te castellano? Guaraní. ¿Qué pío querés? Ina, vos. ¿Qué pío querés? Ina, vos. Y nadie levanta la mano y dice, hacete hijo, va con la herencia se dio, va con la, ¿qué me querés ir a vos? Va con la herencia, todo el mundo entendemos. Y es un perfecto yo para el castellano. Entonces yo les invito a ustedes a que digan, así con una gran afirmación de por medio que habla castellano y habla guaraní. Que me clamo, no hay ninguna duda, pero si queremos alguna vez aprender a hablar bien, tenemos que hacer lo que ustedes están haciendo. Yo, de Guacuí, venimos a guaraní, me empeñé en poner a guaraní, a pesar de que ya pueda castellano. Yo hablo bien castellano, ¿por qué? Porque yo quiero hablar bien castellano. Yo hablo bien guaraní, ¿por qué? Porque yo quiero hablar bien guaraní. Y yo hablo bien guaraní. Yo hablo bien guaraní. Bueno, entonces, todo en este proceso es cuestión de deseo. Y le voy a hacer la otra demostración. Un ejemplo que yo uso siempre. Como repito, acá hay gente que está durante este año, el año pasado, y por algún motivo no tuvo la oportunidad de decir esto ante todo el grupo. Pero le voy a plantear esto: ¿cómo se puede decir en guaraní su ropa? O la ropa de ejemplo de ella. Vayan a guaraní de su ropa. Y ya va. Me dijeron todos al mismo tiempo, en coro. Deseja eu. Su ropa bebé lleva y ya fracciones de segundo. ¿Cómo vamos a decir en guaraní su cabeza? En coro. Nadie me dijo hasta que dijo la guarandúa en la mina. 5 minutos con el contenido la traducía jamás. Dejo constancia en coro. ¿Cómo se dice en guaraní la casa de él o de ella? Su casa. Oiga, en coro. Nadie me dijo hasta que dijo que la mina. ¿Cómo se dice su patio o el patio de él o de ella? En coro, nadie me dijo que lo así porque nada nos mina. Y por último, usando la palabra aba, no acaragüe, aba, parece que está su cabello. Y aba. Acaban de demostrar ustedes que son perfectamente bilingües. Porque yo les dije a ustedes su ropa
le dije su cabeza, le dije su casa, le dije su patio y le dije su cabello, y yo solamente usé su en guaraní castellano. Pero ustedes, cuando me dijeron en guaraní, me dijeron en el primer caso, Iyao, le pusieron una Iye, la palabra Yehao. Y supieron exactamente, ninguno se equivocó, nadie dijo otra palabra que no sea Iyao. Podemos salir allí y le vamos a preguntar a todos, me van a decir Iyao. Cuando después le dije su cabeza, me dijeron Iñacá. Y nadie de casualidad me dijo Iyacá, Iyacá. No, todito me dijeron Iñacá. ¿Y qué pasó allí? La palabra acá, ¿y qué le pusieron? Ya no le pusieron una I, le pusieron una I-Ñ. Amba, ese era un bibio, me dijo, mo, guare, vea. Pero a ver, pues, la vez, a ver, vea. Ajá, ni se enteró, de cojarlo. A ver, porque si alguien acá sale y dice, o yo digo, y ya acá por ahí te veo, vea, pero capaz de hacer eso. Allá está Betela, va a ser un niño con alma, allá y ya acá, hasta vamos a corregirlo. ¿Y qué tienen en común ahora y acá? Los dos son sustantivos, los dos empiezan vocal, los dos tienen acento final, uno es oral y el otro nasal. Pero ninguno de ustedes conoce esa regla. Yo le tengo que explicar así a un extranjero para que entienda qué diferencia hay entre la IY y la IN. Pero pasemos al tercer caso. Ya no usaron IY, no usaron IN, me dijeron joga, Cherogan deroga, joga. Nadie dice Cherogan deroga y yoga. Nadie dice Cherogan deroga y yoga. Todos decimos Cherogan deroga, joga. Y allí usamos la H, solamente la H. Y eso es su. La tercera manera de decir su. Y cuando después le dije su patio, me dijeron y corapuín, que allí la palabra corapuín. ¿Y qué le pusieron antes para indicar su? Una I. Solamente una I. Y nadie se equivocó. Y todo el mundo dijo corapuín. En el último caso, con la aclaración de que era Aba y no Acanagó, me dijeron aquí Aba. Y le pusieron una I, H-I, y él puso. ¿Cómo supieron? Podemos salir, yo puedo apostar ahora 1 millón de guaraníes con cualquiera de ustedes, ya paradas, ni hacerle calle. Pues mira, vamos a ver, va a ser ya de guaraní, su cabello, diciendo gracias y todo el mundo sabemos eso. Ustedes acaban de usar 5 maneras diferentes para decir su en guaraní. Y si eso no es bilingüismo, y si eso no es saber castellano y guaraní, entonces ustedes no saben nada. Pero ustedes saben perfectamente, y esto no vinieron acá a cantar, esto ya sabían. 5 maneras diferentes tenemos para decir su. Voy al otro caso. ¿Cuánto tengo que? 10 minutos. Esto que les voy a comentar es para 2 casos más les voy a citar. Y les voy a pedir a ustedes que hagan ahora la traducción, hicieron del castellano al guaraní. Y ahora les voy a hacer yo en guaraní, digamos ustedes en castellano. ¿Cómo se dice aguatá en castellano? ¿Areguatá? ¿O guatá? Acaban de demostrar otra vez su condición de bilingüe. Cuando yo conjugué en guaraní, la palabra, la raíz, es guatá. Y yo le puse antes una A y dije aguatá. Y le puse antes ere y dije ereguatá. Y dije o y después guatá. 5 años, 6 años de mi vida, yo conjugué así. Y cuando yo fui a la escuela, cambió el mundo. Porque en castellano no se usa prefijos, en castellano se usa sufijos. Y en iriguama, camín, y después le pongo o, después le pongo as, después le pongo a. 180 grados de diferencia hay. No hay criatura que aguante ese bombardeo si es que no se usa la metodología. Por eso esa criatura deja la escuela, porque no entiende, porque quiere entender y usted tiene 2 idiomas diferentes. Ustedes que están acá ya son bilingües, pero él sí es monolingüe. Si pertenece a ese 35% de paraguayos que solamente usa guaraní, entonces le cuesta entender el castellano porque es una lengua totalmente diferente. Y el último caso, esos son los verbos. Dice los lingüistas más destacados que para aprender un idioma, el 80 o 85% del aprendizaje de cualquier lengua pasa por saber conjugar. El que sabe conjugar en un idioma tiene 85% aprendido el idioma. Yo solo decía, eso ya bueno,
Ahora les pido que hagan el último ejercicio para que se den cuenta y entiendan definitivamente que somos bilingües, que usamos castellano y guaraní. ¿Cómo puedo decir ahora en guaraní desde lejos? Hombre Biblia, el nombre de una canción. Ahora bien, si yo le pregunto en un vive, ¿qué es un vivir? Lejos. ¿Y qué es vivir? Desde. En guaraní decimos lejos desde. Yo les digo a ustedes desde lejos, que ustedes automáticamente me dijeron, hombre vive. Nadie pensó decirme vivemos vivir. Nadie me dijo vivemos vivir. Todos me dijeron hombre vive. Y un último caso, ¿cómo puedo decir en guaraní? Voy a casa. Ajá, ógame. Ajá, ógame. Yo dije, voy a casa. Y ustedes me dijeron, ajá, voy. Oga, casa. P-A. Voy casa A. Voy casa A. ¿Y qué significa esto? Que ustedes saben cómo se dice guaraní y cómo se dice castellano. Ustedes conocen guaraní y conocen castellano. Dije que este era el último caso, por olvidar uno más. Si yo digo ahora guaraní, yo digo guaraní, calor aquí, usted, calor, calor aquí, usted, a ese ya está castellano. El hijo de Carlos salió. Fíjense que yo dije calor, Carlos, Raúl, hijo, usted sabe, Carlos, hijo, sabe. Y ustedes me dijeron en castellano, el hijo de Carlos salió. ¿Qué hicieron? Cambiaron el orden. En guaraní primero estaba Carlos, poseedor, Raúl, poseído, su hijo. ¿Qué pasó en castellano? Primero los poseídos y después el poseedor. El hijo de Carlos. Primero hijo y después Carlos. En guaraní primero Carlos y después hijo. Eso demuestra que ustedes son bilingües, que hablan guaraní y castellano. Así es que nunca más digan que solamente hablan yoruba. Digan con confianza que siguen hablando guaraní y díganle a sus hijos y a sus hermanos y a sus vecinos y a su papá, a su mamá y a quien sea que nosotros en Paraguay hablamos guaraní y castellano. ¿Está claro? Bueno, voy a contarles para terminar lo siguiente. Nosotros estamos en un tiempo nuevo y hoy en día se dice que las lenguas están en peligro de muerte, según la UNESCO. Hay 6.000 lenguas en el mundo y dice la UNESCO que más de 3.300 lenguas están en peligro de muerte. Están en peligro de muerte cuando tienen menos de 100.000 hablantes. El guaraní tiene 11 millones, pero en segundo lugar, el requisito de la UNESCO es que las lenguas hoy sí o sí tienen que estar presentes en Internet. Y es el otro mundo donde vivimos. Nosotros vivimos en un mundo presencial como este y continuamente en un mundo virtual. Todos usan WhatsApp, todos usan Facebook, todos en algún momento del día entran a las redes sociales y entran al mundo virtual. Es decir, las lenguas hoy tienen que estar presentes en Internet. El guaraní dio este paso. En el año 2007 nosotros empezamos una experiencia totalmente imprevista que es esto que ustedes a lo mejor no van a ver muy bien, pero de todas maneras voy a comentarles. Una mañana así como esta, más o menos a esta hora, yo estaba haciendo un examen para a la tarde tomar en la facultad porque me faltó un dato que iba en la calle de Aceves. Entonces, como entre ir a mi biblioteca que estaba más o menos 10 metros y yo estaba frente a la computadora, más fácil poner la computadora para preguntar el problema que tenía. Lo primero que me salta como opción de respuesta era Wikipedia. Yo entro, busco datos y media hora antes yo terminé de escribir un caso sobre Fora, 10 líneas. Y entonces yo dije, ¿será que esto yo pueda buscar en Wikipedia? En español. Entonces yo hago la prueba, como yo era usuario ya en 2007 de Wikipedia, entonces yo hago una página de edición, así se llama, copié y pegué mi caso, le puse el título, le di enter y yo salí ya no pude revisar. Una semana después me acordé de la cuestión que estaba usando, entro, pongo el nombre del cuento y la respuesta, lo que ustedes buscan, lo existe en Wikipedia.
Entonces, pudo tomar y hasta ahora, si yo digo que hubiera pasado si no hubiera sido tomada en este momento y por una vez más. ¿Qué hago? Yo vuelvo a abrir la página de edición, vuelvo a copiar, pegar, le pongo títulos, vuelvo a enviar y me quedé sentado en los títulos y recibo yo un correo electrónico en un mal castellano que después la persona me comentó que usó un traductor. ¿Vale? ¿Qué es lo que decía el correo? Así cortito. Le decía a la persona, entiendo que usted está tratando de editar un artículo de Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me pone, parece que se trata del idioma guaraní, el idioma que se habla en América. Si usted quiere, yo le puedo ayudar a editar, soy editor de Wikipedia. Y termina firmando Hugo.ARG. Hugo es un nombre tan común entre nosotros, y ARG que dice Argentina. .ARG. Entonces, sobre la marcha, yo le respondo y me digo, sí, Hugo, le digo que efectivamente es guaraní. Mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní. Lo que acabo de estar a local es un cuento de fantasma, un cuento inocente, ingenuo. Y tratando de ponerme bien con esto, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Y le mando el mensaje. En un minuto más me volvió a responder y me dijo, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, no vivo en América, mi nombre es Saruna Senku, tengo 17 años, soy editor de Wikipedia, vivo en Lituania, acá cerca de Rusia. Por favor, escríbanme el cuento en un correo activo al punto y pónganme la traducción. Le envío al rato, le dice él, sale en 5 minutos. En 5 minutos, que estaba en el caso guaraní. De chaval de yo voy a ver, ¿verdad? Que yo iré a jugar en paz, que no me mate en caso guaraní. Sábado, domingo, lunes, martes, me voy a él me escribió. Me dijo, si tiene otros dos cuentos de mi a la calle una. Ya la casa es muy fácil. Pasó martes, ya eran 3. Pasó jueves, me dice viene otros 3. Eran 6 ya. Y después de eso, el siguiente sábado, una semana, él me escribe y me dice, yo tengo que aprender guaraní, me gusta el guaraní. Le pido por favor que en adelante me escriban en forma bilingüe. Todos los correos me van a escribir en forma bilingüe, porque yo tengo que aprender. Le comienzo a poner la llama, hola, Saruna, o ave aquí, Arajacande, envío, compartir ese papel. Pasaron 12 días, el tipo comienza a escribirme en guaraní, le traemos a castellano, como me dice el país trabajo ahí, o algo de compartir mañana y morado. Y yo sorprendido le digo, ¿cómo estás aprendiendo? Le digo. Y me dice el profesor, yo soy especialista en informática, le cuento que lo que usted ve como letras, como imágenes, por detrás son ecuaciones. Y yo lo que hago acá es crear una ecuación. Y yo aprieto un botón y ya sale una frase. Lo que yo le pido ahora por la sintaxis es que en la medida que yo use, usted me aclare qué está bien y qué está mal. Y fui corrigiéndole, y si ustedes donde ven hasta algunas críticas, jamás van a pensar que no es paraguayo. A muerte es paraguayo la persona que cree guaraní. Oye, ella es de ella, pero usando sencillamente una fórmula que él creó. Pasó en 2007, un mes después, él me dice, tenemos que crear Wikipedia guaraní. Usted se anima. Yo le digo, yo en el tiempo que pueda, te voy a ayudar, yo trabajo mañana, tarde y noche, le digo, si tengo un tiempo, vamos a hacerlo. Y él me dijo que iba a hacer un trabajo simple. Me pasa 5 palabras de traducción, parece que está Wikipedia, Wikipetán. Le cortan, le prohíbe doble, o IPK, o está aquí, o IP, o está P, hace diario, gobierno, y que está, aquí ven, han nasado, para ni me guapo. Ahora jamás la niña, aunque está Wikipetán, que fue todo lo otro. Al día siguiente eran 10 palabras, después 30, después 50, orden, 100, 200, ahora es de las 11 de la noche, de la 1 a la 2 de la mañana, niña, que era pasada, acabó de llegar. Una vez pasó 300 palabras que con el vaya con la traducción. Había pillar, y por ahí cuando la 11 y media, al otro lado vamos a las 7 de la mañana, no vaya a echar que está ahí. Comenzamos a hacer, y exactamente a un mes y medio, en enero de 2008, él me envía un mensaje, pero terriblemente yo estaba sentenciado para guaraní.
porque me escribe en un mensaje y me dice que hoy y ahora los paraguayos, todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir todos. Pero el guaraní ya no va a morir porque desde hoy tenemos Wikipedia guaraní. Que a partir del 20 de enero del año 2004 el guaraní tiene Wikipedia, creado por Saruna Cinco, por quien le habla, y de allí comenzamos a cargar. Hoy en día Wikipedia guaraní tiene más de 5.000 páginas. Es como un libro gordo, voluminoso, que ahí dice 5.481 páginas. Es lo que hoy tenemos. El que entra acá solamente entiende que va a leer guaraní. La historia va a leer castellano. Guaraní no tiene nada que poner. Es lo que se llama un corpus enorme con información de toda clase. Cuando terminamos esta parte, dejó pasar un tiempo y yo le decía, yo no sé cómo te iba a pagarle, porque el profesor no trabajo por mi cuenta, no tengo plata para pagarte. Y él me dice, no, esto es una acción, Wikipedia trabaja así, todos somos colaboradores. Pero pasó unos días y me escribió de broma y me dice, ya sé cómo me puede pagar. Y le digo yo, ¿cómo? Le digo, porque va cuando viene. Y le digo yo, me dice él, me gustaría tomar tereré. Y con eso usted me va a pagar. Entonces, yo recuerdo que fui a Duque y conseguí comprar un equipo de tereré con un equipo de mate, más 7 kilos de hierba, y le envié mediante la balita informática y fue a parar a Lituania. Y acá le habla a Rona 5, este es el muchacho cuando yo tenía 17 años. 15 días después tomando tereré y me dice el mensaje, le agradezco mucho, ya estoy tomando tereré aquí en Lituania hace 20 grados bajo cero. Estoy muy contento de tomar tereré en Lituania. Bueno, este es Rona 5 que hasta hoy nunca se cansó y hasta hoy él sigue editando Wikipedia guaraní. Cuando él me dijo, pasó unos días y me dice, pero Wikipedia es internacional. Hasta ahora es paraguayo, pero es internacional. Wikipedia traduce todo lo que ocurre en el mundo. Es una enciclopedia mundial. Y otra vez me mete en el brete, la gente dice, ya comí, ya guardaba, ya hago. Yo otra vez siempre le digo, dentro de la posibilidad del tiempo. Y le pregunto yo, en enero, fin de enero de 2008, le digo, cuando él me dice, tenemos que escribir algo sobre temas de otros países, yo le pregunto, le digo a él, ¿con quién podemos empezar? Yo no conozco de lo que es Wikipedia muy profundamente y le pregunto, ¿a quién le podemos estudiar? Y allí el plan me dice, acá dice, a la parte de arriba ustedes escriben lo que quieren buscar, a la CCK, y acá él me dice a mí, ¿por qué no empezamos? Porque usted no traduce a la persona más buscada del mundo. Y le digo yo, ¿quién es? Y él me dice, John Lennon. Entonces yo tuve que buscar un montón de información sobre John Lennon, hacer yo mi texto, porque si no es una copia, y eso no es conveniente, armé yo mi texto y luego la traducción al guaraní. Y este es el primer artículo que Wikipedia Wikipedia publicó guaraní, la vida de John Lennon y de los Beatles, totalmente en idioma guaraní. Y de allí vino ya una partida, allí le van a encontrar a Martin Luther King, Mahatma Gandhi, le van a encontrar al Papa Francisco, todo. Hoy en día tenemos esta información ya disponible en internet. Y eso le dio una categoría muy alta a guaraní. Dos últimos datos para terminar. Después de Wikipedia, 2007-2008 hasta ahora, después nos metimos en otro proyecto con el tema de la tele. Siempre trabajo ad honorem. Cada no tiene que meter. Sin embargo, hoy el Estado orgullosamente muestra la cara y dice tenemos. Pero ellos no pusieron absolutamente nada en eso, que quiere importancia. Eso es trabajo a pulmón. El trabajo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, eso quería mostrar. El siguiente fue el año 2013, 3 años hasta 2016, trabajamos lo que se llama la traducción del navegador más usado del mundo, que no es Google o Google, sino que es Firefox de Mozilla. Y después de 3 años, ustedes pueden encontrar acá el navegador de Firefox en guaraní.
Ustedes le dan un clic y allá van a estar totalmente traducido 99,7%. El 0,3% que no se tradujo es información exclusiva de Mozilla en inglés, que no se puede traducir. Cada semana hay algo nuevo, cada semana se actualiza. Gracias a Mozilla, gracias a Wikipedia, hoy nosotros tenemos los signos nasales, la E nasal y todas las vocales nasales con las letras que corresponden. Cuando ellos nos preguntaron, ¿es necesario, son necesarias estas letras? Nosotros le dijimos que sí. Si ustedes acá en la parte de arriba van a ver, dice Firefox Google Keep, ustedes pueden descargar eso en su computadora. Y en el teléfono celular entran la aplicación Firefox y descargan y pueden hacer que su teléfono navegue en guaraní a través del navegador Firefox. Esta es una herramienta que hoy en día nosotros tenemos disponible totalmente en guaraní. Esto es, se tradujo total acá 62.000 palabras. En el caso de Wikipedia, yo llegué a traducir 42.000 palabras para Wikipedia guaraní. Estas están registradas en la historia de Wikipedia. Y el último producto, que es probablemente el más desafiante hasta ahora, porque es una estructura un poco complicada, al no ser un idioma igual o parecido al castellano o al inglés. El guaraní tiene, lo que yo hace rato leí a ustedes, cómo se dice su ropa, cómo se dice su cabeza. Esta construcción, esta sintaxis es complicada en el traductor. Sin embargo, Google pidió, de tanta gente que escribía la palabra guaraní, pidió que se haga la versión del traductor de Google en guaraní. 200.000 palabras se tienen que traducir. Hasta ahora, hasta la semana pasada, teníamos 61.000. Es decir, un poco más del 40% ya está traducido. El objetivo es que en diciembre del año que viene ya completamente el traductor funcione. Yo quiero hacerles escuchar, quiero mostrarles acá lo que ya hay. Vamos a suponer que nos encontramos con un mitají, un muchacho, un señor, una señora, un señor ya de edad, una señora de edad. Por esta cosa de la vida guaraní, nunca no llegué castellano, ahora con la celular. Aunque vos Estados Unidos, apego hasta España, no se puede bien. A España por decir del país castellano. Pero tiene el celular. Entonces, ¿qué hace él? Él escribe o ella escribe guaraní. Y acá le voy a poner un ejemplo que yo suelo usar. Voy a decir, por ejemplo, en guaraní, que Yahuá Pobre. ¿Y qué escribió allí? Perdón. De Yahuá Pobre. Ahí está. Tradujo el perro azul. Automáticamente. Y esto me da la opción, sentando yo allí, hacerle escuchar esto con el audio. No sé si tienen por favor, pero dice, el perro azul acaba de decir acá. El perro azul. Ahí. No sé si tiene esta amiga, pero acá. El perro azul. El perro azul. Bueno, ahora de acá voy a hacer que pase directamente al inglés. Voy a buscar acá en el idioma. Acá está, inglés. Y esta persona va a Estados Unidos y esto ya le traduce. The blue dog. The blue dog. The blue dog. Ya traduce al inglés, solamente el guaraní al inglés. Otro caso, vamos a ponerle acá a nuestro vecino brasileño. Ahí, portugués, directamente el guaraní al portugués. Esto va a decir. O cachorro azul. O cachorro azul. Esto es algo que ya tenemos y que cualquiera de ustedes puede usar. Del guaraní al castellano, del guaraní al inglés, y quiere decir en chino se dice, en chino, para terminar, en chino podemos decir, a ver un poco, acá tenía que estar, chino tradicional. Esa ya es chino, ¿ven? Esa ya va a volver, a pesar ya es chino. Ya chino, ve ahí. Ya ve guaraní, vinimos a sama chino, ve coreano, ve
turco, decotado. En todos los idiomas que funciona hoy día Google, el traductor permite traducir directamente al guaraní a cualquiera de esos idiomas. Y no quiero irme sin antes hacerles escuchar esto, que ya no es el producto de un grupo de especialistas, sino que es el producto de los colegas, profesores y profesoras que hoy en día colaboran de distintas maneras. Hoy nosotros tenemos una cantidad de expresiones de la creación de la gente totalmente ya en guaraní, pero creado hay veces en la sala de clase, y le voy a hacer escuchar una de estas, que es la versión de esta canción que el autor escuchó y se emocionó mucho cuando le contaron que esto estaba ya en guaraní. Quiero agradecerle a todos el tiempo y espero que haya sido de agrado de ustedes. Hoy el guaraní está muy bien confeccionado y depende mucho de nuestro trabajo para que esto cada día se fortalezca más. Gracias al profesor Ignacio, a Ariofago Gerano, al profesor Felipe, a la decanato Antín, y que todos tengan un buen día.